a la Presidenta del Consejo de Administración, Fundación Beato Adolfo Colpin, señora Julia Ortega, al Presidente de la Federación de Familias Colpin de Misiones, ingeniero Ricardo Sichanowski, a la Presidenta de la Comisión Nacional Colpin Argentina y actual representante legal del Instituto Superior Adolfo Colpin, señora María Esther Gilera, a la directora ejecutiva y autoridades de la Fundación Beato Adolfo Colpin, señora Gasparina López, al señor rector del Instituto Superior Adolfo Colpin, ingeniero Reinaldo Palavecino, autoridades de los distintos establecimientos educativos, docentes, ex-docentes, alumnos, ex-alumnos, público en general, muy buenas noches. Hay acontecimientos históricos, cerrados en sí mismos, que provocan efectos y agotan su trascendencia al cabo del tiempo. Hay otros hechos, en cambio, que permanecen abiertos, como una promesa o un compromiso. Este es el caso de nuestro instituto, que hace 25 años contribuye al desarrollo integral de los jóvenes, otorgándoles herramientas necesarias para un mejor desempeño, no solo en el ámbito del conocimiento científico y en la búsqueda de perspectivas ocupacionales, sino también en su desarrollo como personas y sus relaciones dentro de la sociedad. Ser argentino y misionero es sentir en lo más profundo que los colores de nuestra bandera son los que nos dan identidad. Por eso, recibiremos a nuestra bandera de ceremonia y a la bandera Colpin con un respetuoso aplauso. Unidos en el mismo sentir, entonemos con orgullo las estrofas del himno nacional argentino. Invitamos al ingeniero Marcelo Lázaro, docente del instituto, quien realizará una reseña histórica. Hola, bueno, la verdad que una cosa es cuando uno está pensando qué decir, arma algo y otra cosa es pararse a contarlo, ¿no? Anoté algunas cosas para no olvidarme y capaz que lo termino leyendo todo. Primero que nada, un saludo a todas las autoridades presentes, autoridades municipales, Consejo Deliberante, autoridades de la Fundación Colpin, autoridades de la Fundación Puerto Rico también, que algunas caras hay el día de hoy. También muy buenas noches a todos los docentes actuales, ex docentes y alumnos del instituto. Y bueno, ¿cómo arrancar con una historia que a muchos de nosotros por lo menos nos toca bastante de cerca? Todo esto comenzó formalmente con el inicio de la Fundación Puerto Rico, el acta fundacional, el acta número 1 de la Fundación Puerto Rico, tiene fecha 1 de marzo de 1989. En esa época estaban funcionando en la Escuela Especial número 8, que estaba no donde está hoy, sino que estaba en lo que hoy es la Comisaría de la Mujer, y anteriormente a eso había sido la Municipalidad de Puerto Rico, ¿no? Ahí funcionó la Escuela Especial número 8
que después, bueno, tuvo su edificio propio y dentro de poco parece que va a tener un edificio nuevo que ya están construyendo. Pero ahí empezó esta historia, o por lo menos empezó la historia de la Fundación Puerto Rico. En esa primera reunión, esa acta fundacional, ahí asistieron a esa reunión Alberto Reis, está aquí presente, Marta Rodríguez, Calixto Zamudio, Rudy Espeleta, Teresita Schniebel, Aedo Lázaro, Ramón Giñez, Marta de la Peña, Ana María Noguera, Carlos Trovato, Carlos Schniebel, Pedro Caminos, que también está por acá hoy, Arno Sebal, Alfredo Robotti, Raúl Salvo y Víctor Pierotti. Figura como objetivo de la creación de la Fundación Puerto Rico, su objetivo era crear una fundación para promover, patrocinar, alentar y colaborar con el proceso educativo del joven de nuestro medio, tendiendo a la creación de una facultad agroindustrial en nuestra localidad, que consideramos, esto es textual, sacado del libro de actas, que consideramos de vital importancia para evitar el éxodo de jóvenes y a su vez formar profesionales idóneos para posibilitar la industrialización de nuestros productos básicos primarios, como ser la mandioca, la yerba mate, el té, la madera, etc. Esa es la parte formal que figura en el libro de actas de la Fundación, pero el origen de esa fundación y de esto que hoy es el Instituto Colpin empezó mucho antes. Y empezó cuando todos estos vecinos vieron que todos los años un montón de chicos que terminaban el secundario se iban de Puerto Rico para hacer sus estudios universitarios. Los tiempos han cambiado bastante, no había en esa época muchas otras opciones, como que la tradición era terminar el secundario y estudiar una carrera universitaria, y se iban para formarse como profesionales, y muchos de ellos por cuestiones del destino, surgía algún trabajo, surgía alguna novia, se casaban y muchos ya no volvían a Puerto Rico. También estos vecinos vieron que estábamos en la capital de la industria, con aserraderos, laminadoras, estamos hablando de 25 años atrás, 30 años atrás, secaderos de yerba, carpinterías, fábricas de almidón, olerías y además innumerables chacras con su producción primaria. También vieron estos vecinos que nuestra producción se iba casi sin procesar a otras regiones en las cuales sí después se agregaba el famoso valor agregado, que era lo que generaba un mayor rédito económico. También veían que se importaban, entre comillas, un montón de artículos del resto del país, y muchos de esos artículos tal vez se podrían fabricar acá. Estos vecinos tuvieron una visión muy importante porque también vieron lo que genera una facultad en el movimiento de un pueblo, en el movimiento de una ciudad. Basta ver lo que es el campus en Posadas y todo el movimiento que hay alrededor de eso, que realmente genera infinidad de otras actividades secundarias, y todo es movimiento económico. Era un montón de buenas intenciones y perspectivas que estaban mucho más allá de intereses personales o monetarios. Muy por el contrario, significó una importante inversión en tiempo y dinero. Tiempo de reuniones, tiempo de viajes, tiempo para hacer contactos e interesar a personas que tal vez tenían posibilidades de influir o de decidir de alguna manera. Entre esos contactos, un contacto que fue importante fue el contacto con el JICA. JICA es la organización
Agencia para la Cooperación Internacional de Japón, que fue a través de la comunidad japonesa, que también estuvo participando de la Fundación Puerto Rico, si bien no figura en el acta fundacional, pero que estuvo sí participando. Tiempo para las largas amansadoras en posadas. Los que han hecho trámites en posada con algún funcionario saben que hay que llegar y estar dispuesto a estar 3-4 horas sentado hasta que el funcionario se fabrica el tiempo para atender. Tiempo para escribir fundamentos técnicos de por qué se quería crear una facultad. En la creación de esos fundamentos técnicos yo también estuve participando en lo que tenía que ver con los aspectos técnicos productivos de la producción primaria de la zona. Y inversión en dinero porque primero había que poner un auto, al auto había que ponerle nafta, se viajaba muchísimo a Posadas. En los libros de acta figuran infinidad de viajes, más todos los viajes que no figuran, que seguramente también fueron muchos. Había que ir a hablar con funcionarios, al Ministerio de Educación, a la Cancillería, a la universidad, idas y vueltas. Don Rey seguro se está acordando de algunos de estos trámites, con Caminos seguro que también. Dinero para comunicaciones telefónicas, dinero para el papel que se usaba para redactar, en esa época máquina todavía, montones de notas, dinero para aportar a la creación de la fundación, porque la fundación tiene que tener un depósito inicial. 2.000 australes fue lo que se aportó para la creación de la fundación. Australes, ni pesos teníamos. ¿Quién sabe cuánto sería hoy esa cantidad de dinero? También dinero de las horas de trabajo que cada una de estas personas que estaban dedicando su tiempo para este proyecto dejaban de atender sus propias actividades. Todos tenían sus negocios, su oficina, su comercio, y estaban destinando tiempo que valía dinero para este proyecto. Fueron años dedicando capacidades al logro de un beneficio para Puerto Rico y sus jóvenes, buscando evitar el éxodo, buscando crear materia gris local, porque si bien en el libro de actas los primeros textos hablan de 1989, y bueno, la rúbrica del libro de actas es del 28 de febrero de 1989, firmado por el entonces juez de paz, don Alberto Reis, y la habilitación en dirección de personerías jurídicas en Posadas fue el 6 de julio de ese año. Si bien los primeros textos hablan de esas fechas, todo comenzó unos años antes. Yo tuve la oportunidad de redactar parte de la argumentación que dio fundamento al pedido de la creación de la facultad, específicamente lo referente a aspectos técnicos de la producción primaria de la zona. Yo no me acuerdo exactamente la fecha, pero fue año 1985-86 aproximadamente. Después, por razones personales, yo me fui de Misiones, hacía poquito que me había recibido, había venido viendo posibilidades laborales. Después me fui un tiempo de Misiones, estuve trabajando en Paraguay, terminé en la provincia de Buenos Aires, cuando de repente en 1994, febrero de 1994, me llaman por teléfono, y fue una llamada completamente inesperada. Era nuestra querida Rudy Esqueleta, que me había estado rastreando, para comunicarme que finalmente se aprobó el proyecto y me contó algunos pormenores de cómo salió. Y acá viene a colación lo de esos contactos que a veces ejercen alguna influencia y uno no sabe cómo van a terminar. Muchas veces decimos que las cosas se dan cuando se tienen que dar. Yo suelo decir también que a veces se alinean los planetas y pasan las cosas, ¿no? Y fue algo más o menos así, porque quien en ese momento gobernaba la provincia de Misiones, el ingeniero Ramón Puerta, en un viaje oficial por Japón, estuvo en contacto con las autoridades de JICA
Y en Japón las autoridades de JICA le preguntaron cómo iba el proyecto de Puerto Rico, el proyecto de la Facultad de Puerto Rico. Y lo pescaron totalmente desprevenidos porque no tenían ni idea que había un proyecto de creación de la Facultad de Puerto Rico, hacía años que se venía trabajando en eso. Entonces se sorprendió y sobre todo yo me imagino que le habrá resultado extraño que gente del otro lado del mundo sabía un proyecto que estaba a menos de 150 kilómetros de donde él estaba gobernando la provincia. Realmente habrá sido una sorpresa importante. Entonces, bueno, una vez que él volvió de ese viaje, empezó a averiguar qué era lo que pasaba y ahí se empezó a reactivar este proyecto. Por eso digo, esos contactos a veces actúan de forma misteriosa, ¿no? Todo el proyecto presentado se aprobó tal cual se había presentado, incluyendo los programas de las materias. Esos programas estaban pensados para un nivel universitario y bueno, entre otros quienes participaron escribiendo esos programas estaba don Benito Espeleta, estaba Ricardo Campanella, está hoy presente con nosotros, estaba el ingeniero Ramón Palavecino y otro ingeniero del mundo de BAT, luego se fue de Puerto Rico. Y bueno, el problema era que el instituto empezó a funcionar, pero con un nivel terciario, con programas que eran para el nivel universitario. Así que había una exigencia importante desde ese punto de vista y era difícil modificar porque ya estaba aprobado así. Y también había una modificación que había pedido la gente del Ministerio de Educación, que tuviera títulos intermedios con salida laboral. Entonces el plan de estudios original, que era de 4 años, daba a los 2 años un título de técnico laboratorista y auxiliar industrial, y a los 4 años era técnico superior agroindustrial con posibilidad de hacer 6 meses más las materias pedagógicas, una especie de posgrado, y recibirse de profesor en disciplinas técnicas. Era bastante completo el programa que tenía. Esto fue en diciembre de 1992. Pero todavía en 92, el instituto se creó en 1993. El 25 de octubre de 1993 sale el decreto por el cual se crea el instituto, que comienza sus actividades académicas en 1994, poquitos meses después de ese llamado de Rudy Pelé. Y bueno, para mí era difícil venir desde allá a dar 4 horas de clase. Todos los que son docentes saben que no cierra de ningún modo. Y de vuelta se alinearon algunos planetas, porque unos días después me llama de nuevo Rudy Peleta para avisarme que se había abierto un concurso en el INTA y estaban buscando técnicos para Puerto Rico. Así que preparé un bolsito con ropa para 2 o 3 días, vine a ver de qué se trataba, presenté mis papeles en ese concurso, gané el concurso y al día siguiente me dicen que me tenía que hacer una capacitación a Córdoba para poder empezar a trabajar. Así que con mi bolsito para 2 o 3 días me fui a Córdoba y estuve 15 días en Córdoba. De ahí recién volví a buscar mis cosas a donde yo estaba viviendo y me vine para acá a empezar a trabajar en el instituto desde que empezó a dar clases y sigo dando clases desde ese momento. Y vine con el piso cargado hasta el 6. Así fueron, bueno, así comenzó el instituto, así comencé yo en el instituto. Hoy el Instituto Superior Agroindustrial, Instituto Superior Adolfo Colpin, ha ido adaptándose a las necesidades de cada momento, ajustándose, modificándose, reinventándose, pero todavía estamos varios de los originales, de los que estuvimos en esos primeros días, como Ricardo Campanella, que
estuvo desde antes y sigue estando dando clases el día de hoy, también como Cristina Camino, que estuvo desde que empezó el instituto a funcionar y que tuvo un papel muy importante dentro de la vida institucional de esta institución, como secretaria, como moderadora, como contenedora de los alumnos, como amiga tanto de profesores como de alumnos, escuchándolo, conteniéndolo cuando tenían algún problema. Y bueno, en toda organización humana el conjunto es la suma de todas sus partes, pero en el caso de este instituto, esa suma de sus integrantes da un resultado mucho mayor aún. Aquí la suma no es una suma, sino una potencia, porque hay un espíritu de equipo que va mucho más allá de las individualidades. El resto de la historia ya es más conocida y seguramente va a hablar otra gente que va a contar desde su función algunos aspectos más de la vida institucional. Pero yo estoy convencido que lo mejor de toda esta historia es que el ISAC tiene un gran futuro por delante. Creo que lo mejor todavía no empezó. Muchas gracias. A continuación, invitamos al cura párroco, Padre José Dique, a que realice una bendición en conmemoración de los 25 años del Instituto Superior Adolfo Colpin. Como siempre, yo quiero comenzar con un texto bíblico. Yo elegí un texto muy conocido del Evangelio de San Juan. El escenario es la última cena, que dice así: entonces Jesús, sabiendo que el Padre le había entregado todo y que de Dios había venido y a Dios regresaba, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se colocó en la cintura. Después echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Después de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a sentarse a la mesa y dijo a los discípulos: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque efectivamente lo soy. Pues bien, si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, ustedes deben hacer lo mismo unos con otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho por ustedes. Eso es la palabra del Señor. En esta despedida, el Señor realiza gestos para los discípulos y para toda la iglesia que vendrá. Gestos que son el fundamento de su doctrina. Y de esos gestos nacen los 2 mandamientos que harán crecer a la iglesia si nosotros somos fieles. En primer lugar está el primer mandamiento, que es el del amor. Y es nuevo, porque estaba el mandamiento del amor, amar al prójimo como a mí mismo. Pero esto da un paso más: amar al prójimo como yo los he amado. Por tanto, el amor sin límites, sin el cual la iglesia, o grupo, o movimiento, o una institución no va adelante. La iglesia no respira. Sin el amor no crece. Se transforma en una institución vacía, de apariencias, de gestos sin fecundidad. Está también el otro gesto, el del lavatorio de los pies, en que Jesús nos enseña el servicio como camino del cristiano. De hecho, el cristiano existe para servir, no para ser servido. Y es una regla que vale toda la vida.
Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Son los rostros sufrientes, desprotegidos y angustiados a los que Jesús propone mirar e invita concretamente a amar. Amor que se plasma en acciones y en decisiones. Amor que se manifiesta en las distintas tareas que como ciudadanos estamos invitados a desarrollar. Esas son personas de carne y hueso, con su vida, su historia y especialmente con su fragilidad. Son las que estamos invitados por Jesús a defender, a cuidar y a servir. Porque ser cristiano entraña servir la dignidad de sus hermanos, luchar por la dignidad de sus hermanos y vivir para la dignidad de sus hermanos. Por eso el cristiano es invitado siempre a dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los más frágiles. Y todos estamos llamados por vocación cristiana al servicio que sirve y ayudarnos mutuamente a no caer en las tentaciones del servicio que se sirve, estimulados por Jesús a hacernos cargo los unos de los otros por amor. A lo largo de la historia, en el caminar de nuestra iglesia, aparecieron hombres, o mejor dicho, Dios ha enviado hombres y mujeres valientes que han respondido a esta invitación de Jesús. Y permítanme nombrar el beato Adolfo Kolping, sacerdote, reformador social, autor y editor, pastor de almas y padre de los jóvenes artesanos. Ayuda para la autoayuda, cambio social mediante la transformación del hombre. Así se caracterizarían más adelante sus principios. Y hoy yo les acompaño en elevar nuestro agradecimiento a Dios al mirar los frutos de sus sacrificios y ideales por el crecimiento de esta institución, de este proyecto de ayuda, especialmente a los más necesitados en todo el mundo, y por los hombres y mujeres que viven como cristianos comprometidos en el espíritu del beato Adolfo. Y a todos los responsables, a todos los que forman o han formado y van a formar parte de esta familia, les invito a que sigan cumpliendo según la tarea de cada uno, porque, como siempre digo, una obra, un trabajo, una actividad, aunque sea pequeño, si se hace en el espíritu del amor y del servicio, ya es una creación de Dios. Por eso, permítanme hacerles la bendición. Oremos. Padre rico en amor y en misericordia, esta institución agradecida eleva esta oración, que te pide que bendigas y ilumines a sus responsables, su personal docente, administrativo y estudiantil, a cuantos forman parte de esta familia y a cuantos hoy están aquí reunidos. Al celebrar un nuevo aniversario de esta institución, imploramos tu bendición divina sobre todos y sobre este lugar, destinado a la investigación, el aprendizaje y la difusión de la verdad, para que los educadores sigan enseñando a los niños, a los jóvenes y a los adultos a conciliar debidamente la sabiduría humana con la verdad evangélica, que sean de este modo capaces de guardar la fe verdadera y profesarla externamente con su conducta. Pediremos también que los discípulos descubran en sus maestros la presencia de Cristo Maestro, para que, enriquecidos con la ciencia y la enseñanza tanto humana como divina,
y lleguen a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor los bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y buenas noches.